Buenas tardes, me llamo Russell Turner, soy estudiante de la Palabra de Dios. Estamos compartiendo una serie de estudios en el libro de Apocalipsis, el último libro en la Palabra de Dios. Hoy estamos en Apocalipsis capítulo 14. Si tiene su Biblia a mano y quisiera seguir la lectura, pues abra su Biblia al último libro, el libro de Apocalipsis capítulo 14. Este capítulo 14 de Apocalipsis está repleto de anuncios. Por cierto, hay seis anuncios que vamos a ver en el capítulo. Y estos anuncios serán realizados en la última mitad de la tribulación. Ya ha pasado los primeros 3 años y medio. Ya hemos pasado el punto céntrico de la tribulación, el punto medio. Y ahora estamos pasando por los últimos 3 años y medio hasta el final, cuando Cristo vendrá y peleará la batalla de Armagedón. Entonces vamos a analizar estos 6 anuncios para ver qué pasa durante la última mitad de la tribulación, y vamos a ver como tema: vale la pena servir a Dios. Leamos primero en versículos 1 al 5. Bueno, antes de leer versículos 1 al 5, permíteme recordarle cuáles son estos 6 anuncios. Primero, se trata de los 144,000 testigos de Dios que predicarán el Evangelio durante la tribulación. Segundo, un ángel va a volar sobre la tierra con el mensaje del Evangelio. Tercero, otro ángel le sigue al primer ángel con otro mensaje anunciando que Babilonia ha caído y su influencia inmoral se ha terminado. Luego, otro ángel anuncia la condenación de todos aquellos que adoran al anticristo o que llevan y reciben su marca en la mano o en la frente. Después se oye una voz del cielo. El quinto anuncio es una voz del cielo que anuncia una buenaventuranza, una bendición para toda aquella persona que muere con su fe en el Señor Jesucristo. Es persona creyente, porque inmediatamente estará en la presencia del Señor. Y luego el sexto anuncio será un aviso sobre el acercamiento de la batalla de Armagedón. 6 anuncios en este capítulo 14 de Apocalipsis. Y todos estos anuncios son victoria para Dios y para su plan. Su plan está siendo consumado, está completando en el mundo. Todos son noticias de triunfo para Cristo Jesús y su pueblo. Recordemos esto: nosotros, los seguidores de Jesucristo, estamos al lado ganador. El diablo y sus seguidores serán lanzados finalmente al lago de fuego. Por eso cada persona tiene que decidir: ¿quiero estar al lado ganador, al lado de Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, o quiero quedarme en el lado perdedor, el lado de Satanás y sus seguidores? Es decisión suya y mía. Ojalá que todos escojamos estar al lado ganador. En el día de hoy, durante esta época en que vivimos, pues Dios está utilizando a los hombres para predicar y esparcir el Evangelio a todo el mundo. Él dice en Marcos 16:15, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda persona. Pero en los días de la tribulación, después del rapto de la iglesia, también Dios va a utilizar a ángeles para predicar el Evangelio, y veremos a estos ángeles como mensajeros de Dios en un momento. Ahora leamos versículos 1 al 5 en capítulo 14 para ver este primer anuncio acerca de los 144,000. Dice la palabra: después miré, y obviamente este es el apóstol Juan que escribió el libro de Apocalipsis. Él está viendo esta visión de los 144,000. Él dice: después miré, y he aquí el Cordero, el Señor Jesucristo, estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él
y el de su padre escrito en la frente. Acuérdense del sello de protección que Dios puso en la frente de los 144,000. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí paramos por un momento para ver este primer anuncio. Ahora, estamos apenas pasando el punto medio de la tribulación cuando Juan recibe esta visión. Pero él está mirando anticipadamente al final de la tribulación, corriendo 3 años y medio adelante en el futuro, al momento cuando Cristo viene del cielo. Él hace la batalla de Armagedón contra el anticristo, lo toma preso y el falso profeta los echa al lago de fuego, y luego Jesús entra al monte de Sión, que es Jerusalén. Yo creo que esto está refiriendo al Jerusalén terrenal. Esto no es una escena allá en el cielo, sino aquí en la tierra, según lo que yo puedo entender de la palabra de Dios. Pero todavía no ocurre, porque Juan está en el punto medio de la tribulación, mirando con anticipación adelante al final. Y él ve al Señor Jesucristo cuando viene para establecer su reino de 1000 años sobre la tierra, y alrededor de él ve a estos 144,000 testigos de Dios que predicaban durante los 7 años de la tribulación. Dice Salmo 2:6, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta es una profecía que se cumplirá en este momento cuando Cristo viene. También Isaías 24:23 dice, entonces la gloria de la luna menguará y el resplandor del sol se desvanecerá, porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte Sión, o sea, Jerusalén. Reinará con gran gloria en Jerusalén a los ojos de todos los líderes de su pueblo. Otra profecía hecha por un profeta, Isaías, unos 700 años antes del nacimiento de Jesús en esta tierra. Pero este cumplimiento será al final de la tribulación, cuando Cristo viene para reinar. Otra profecía, Isaías 35:10. Y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión, o sea, el monte Sión, con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Precisamente vemos a estos 144,000 que han sobrevivido la tribulación y los ataques del anticristo, porque llevan la protección o el sello de protección en sus frentes que Dios puso allí para que el anticristo no los pudiera matar. Y ellos han sobrevivido hasta el final de la tribulación y ahora entran con victoria, con cántico nuevo, con alegría al reino del Señor Jesucristo. Y esto será también cuando nosotros entramos al reino con el Señor, aunque nosotros tendremos cuerpos glorificados. Porque déjenme recordarles, 7 años antes de este acontecimiento, o sea, antes del principio de la tribulación, ¿qué ocurre antes de la tribulación? El rapto, cuando Cristo viene en el aire y Él arrebata a su iglesia, a su presencia en el cielo. Estamos hablando de usted y yo, que somos creyentes, que hemos recibido a Cristo. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y seremos arrebatados en el rapto y estaremos en el cielo por estos 7 años, mientras el mundo está pasando por la tribulación. Obviamente, los 144,000 no son salvos en este momento. Serán salvos después del rapto. Porque cualquier persona salva en esta época irá en el rapto. Es parte de la iglesia del Señor Jesucristo.
Significa que los 144,000 todavía en este momento son inconversos. Pero poco después del rapto, podría ser el día siguiente, la semana siguiente, un mes después, la Biblia no nos dice, pero pronto después del rapto, los 144,000 serán salvos para ser los mensajeros de Dios durante los 7 años de tribulación, y ellos recibirán el sello de Dios en su frente para protegerles de los ataques del anticristo. Esto significa que estos 144,000 todavía son terrenales, o sea, son gente natural, gente terrenal, no son glorificados. Y como han sobrevivido los 7 años de tribulación, ellos van a entrar al reino del Señor en sus cuerpos terrenales. Y así toda la gente de las naciones ovejas, o sea, la gente que se convierte a Cristo por medio de la predicación de los 144,000 y sobreviven la tribulación, porque muchos van a morir, es cierto, decapitados por el anticristo y por las muchas persecuciones, muchos creyentes van a morir, ya lo hemos visto en Apocalipsis 6 y en otras partes, pero habrán algunos sobrevivientes. Y todas esas personas de las naciones ovejas van a entrar al reino de 1000 años en sus cuerpos terrenales. Son personas salvas, como usted y yo en este momento, pero en sus cuerpos terrenales. No son glorificados todavía. Eso significa que ellos van a reproducir durante el reino del Señor. Durante los 1000 años, ellos van a tener esposas, esposos, y van a tener hijos, y van a reproducir generación tras generación tras generación. Y así es como Dios va a repoblar la tierra durante el reino del Señor Jesucristo, con esta gente salva que todavía retienen su cuerpo terrenal. Obviamente, nosotros que fuimos al cielo en el rapto, no somos de esa clasificación. Tenemos cuerpos glorificados. Ya hemos sido glorificados con el Señor en el rapto, pero estaremos aquí en la tierra con Jesucristo. Cristo también tiene su cuerpo glorificado porque Él resucitó 3 días después de su muerte con el cuerpo glorificado, y la promesa en la palabra es que nosotros tendremos cuerpos semejantes al cuerpo de Él cuando Él viene para arrebatarnos en el rapto. Es algo muy glorioso. Entonces, viendo todo esto, cuando Cristo abre su reino, cuando Él establece su reino, nosotros regresamos del cielo con el Señor en cuerpos glorificados, y vamos a reinar con Cristo como reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis 20. Pero la gente en la tribulación que sobrevivió, que aceptó a Cristo como su Salvador personal, ellos entrarán al reino como gente terrenal, con sus cuerpos naturales, para poder reproducir y repoblar y llenar la tierra con mucha gente durante los 1000 años del reino del Señor. Jesús mismo dice en Mateo 25, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, o sea, las naciones ovejas, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces entrarán las naciones ovejas al reino del Señor. Ahora, volviendo aquí a estos 144,000, vemos que ellos son hombres puros y dedicados a Dios. Los nombran como vírgenes. Son hombres solteros, obviamente, que se dedican a la predicación de la palabra de Dios, por lo menos por estos 7 años. La Biblia no nos da noticias acerca de lo que harán durante el reino. Quizás se van a casar durante el reino del Señor. No lo sabemos. Pero en este momento ellos son hombres solteros dedicados a Dios para esparcir el mensaje del Evangelio a toda parte del mundo. También son hombres obedientes, porque dice versículo 4 que ellos siguen al Cordero, que es el Señor Jesucristo, a cualquier parte. No tienen miedo de ir a partes y lugares peligrosos para predicar el Evangelio. Bueno, por supuesto, llevan la protección de Dios sobre ellos también. Pero aún así, ellos van a enfrentar el peligro para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda tribu y nación. También son hombres redimidos. Dice la última parte del versículo 4, son redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
estos 144,000 son los primeros salvos de la tribulación. Porque ya hemos establecido hace unos minutos atrás que en el rapto toda persona se va al cielo que es salva. Eso concluye la edad de la iglesia. Ahí termina la edad de la iglesia. Empezó con Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, y termina con el rapto. Y la iglesia es arrebatada a la presencia del Señor. Luego, poco después del rapto, los 144,000 son salvos. Y ellos serán las primicias de esta gran cosecha de almas durante la tribulación. Las primicias es una palabra que habla de primeros frutos. Significa que después de los primeros frutos viene una cosecha más grande. En 1 Corintios 15 establece que Cristo es las primicias de la resurrección. Cristo resucita primero como primicias, como prueba que va a haber una resurrección, y luego nosotros en el rapto seremos la cosecha grande cuando Él viene y Él resucita a toda persona que ha muerto en Cristo. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, hablando de estos 144,000 y sus convertidos: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Actualmente este es el cántico de toda persona que escucha el Evangelio de los 144,000 y recibe a Cristo como su Salvador personal. Esta es aquella gran multitud de la cual yo acabo de leer aquí en Apocalipsis 7:9. Por lo tanto, entonces vemos que los 144,000 son nombrados como las primicias, los primeros salvos en la tribulación, y luego durante los 7 años habrán muchas personas que aceptarán a Cristo como Salvador personal. También estos hombres, los 144,000, dice versículo 5, versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira. Son hombres honestos, solo hablan la verdad, solo hablan la palabra de Dios, son los mensajeros de Dios. Esto debe ser nuestro testimonio como creyentes hoy día. Debemos de ser personas honestas que no hablan mentira. Y luego, por último, hay una descripción más. Dice versículo 5, son sin mancha, sin suciedad, sin arruga, sin ninguna impureza delante del trono de Dios. En otras palabras, tienen un testimonio intachable. Ellos mantienen un testimonio brillante y limpio para la gloria del Señor Jesucristo. Este es el primer anuncio. Un anuncio acerca de los 144,000. Los vimos en capítulo 7 de Apocalipsis. Ahora los vemos de nuevo en capítulo 14, pero ya al final de la tribulación, ya en son de victoria, dando gloria a Dios, cantando un cántico nuevo en honor y gloria al Señor Jesucristo. Segundo anuncio empieza en versículo 6. Y ahora vemos un ángel que viene volando del cielo. Dice versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Aquí está su mensaje, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un ángel viene volando sobre todo el mundo. Yo imagino que en cada país donde él va a hablar en el lenguaje de aquellos habitantes. Y él va a pronunciar y proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Una última oportunidad. Este es un mensaje del evangelio. Es un evangelio eterno, porque este evangelio produce vida eterna en nosotros. Cuando nosotros creemos el mensaje del evangelio. Por cierto, la palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y no hay otras buenas nuevas mejores
que el Evangelio del Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre, resucitó el tercer día para darnos vida, y la persona que se acuda al Señor y acepte a Cristo como su Salvador será salvo de sus pecados y recibirá vida eterna. Gracias a Dios por estas buenas noticias del Evangelio. Y por última vez, Dios está dando una oportunidad a los hombres de todo el mundo, pero no por la prédica de los 144,000, sino por un ángel. Un ángel viene del cielo diciendo, escuchen el mensaje del Evangelio eterno, una última oportunidad, porque ahora viene el juicio, y mientras hay tiempo, no acepte la marca de la bestia, no adore a la bestia, o sea, al anticristo, adoren a Dios, el creador de los cielos y la tierra. Dios está dando una última oportunidad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, dice 2 de Pedro 3:9. Pero el hombre mismo es el que decide si quiere aceptar o rechazar. Bueno, vamos aquí a ver el tercer anuncio también. Viene otro ángel, versículo 8. Otro ángel le siguió al primer ángel diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos a parar aquí por un momento y hablemos. Este es un mensaje ahora no de evangelio eterno, sino de juicio. Ha caído Babilonia. Es una declaración anticipada de la caída y la destrucción del sistema religiosa, política y económica del anticristo de Babilonia. Veremos detalles en capítulos 17 y 18 en un par de estudios más adelante. Pero este ángel viene en un mensaje anticipado, volando sobre el mundo. Y aunque no ha ocurrido todavía, es tan cierto como si hubiera ya ocurrido que él puede decir, Babilonia ha caído. Porque el gobierno del anticristo durará nada más 7 años. Es un breve tiempo y luego será destruido. Oyente, hermano en Cristo, amigo, Babilonia ha sido la cuna de la idolatría. Desde tiempos antiguos, desde poco después del diluvio, cuando Noé y su familia salieron del arca, y luego empezaron a repoblar la tierra y se multiplicaron. Dios les dijo a la gente, vayan a todas partes del mundo, llenen la tierra, pero no quisieron. Ellos se agruparon en un sitio allí, en un llano, se llama Sinar, y construyeron una torre llamada Babel. Una torre llamada Babel, y ahí es donde ellos querían erigir su propia religión, su propia idolatría. Para parar esto, para impedir este deseo satánico, pues Dios bajó del cielo y confundió la lengua del hombre, porque todos venían de Noé, todos hablaban una sola lengua. Pero cuando Dios bajó a la torre de Babel y vio lo que estaba haciendo la gente, Él les confundió la lengua, entonces empezaron a hablar diferentes lenguajes. Y así nacieron los lenguajes de todo el mundo. Quizá en el reino del Señor volveremos a hablar un solo lenguaje. No estoy seguro. Hay ciertos versículos que nos dan la idea que quizá vamos a hablar de un solo lenguaje otra vez. Pero veremos cuando Cristo reina si esto es cierto o no. Pero Babilonia ha sido la cuna de idolatría, la cama de toda inmoralidad, el nido de toda criatura diabólica, los demonios. Pero su destrucción viene. Ella va a ser destruida. Este es el gobierno del anticristo, tanto religioso como político y económico. Luego vemos el cuarto anuncio en versículo 9 al 11. Ya tiene 3 versículos dedicados a este anuncio. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Ya vemos primero el evangelio eterno de un ángel, después el juicio de Babilonia de otro ángel, y ahora un tercer ángel viene diciendo una advertencia
acerca de la condenación de todos los que reciben la marca de la bestia, de los que siguen al anticristo. Está dándoles una advertencia: no sigan al anticristo, sigan a Cristo. Leamos aquí, versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, el anticristo, y a su imagen, la estatua que él hizo, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, aquella persona que cree en el anticristo, que adora al anticristo, que recibe la marca, esta persona beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En otras palabras, esa persona irá al infierno. En pocas palabras, es un mensaje de condenación. Y este ángel está anunciando la condenación de toda persona que adora al anticristo, que cree en el anticristo, que recibe la marca de la bestia. Esa persona será echada al lago de fuego. Ellos serán atormentados para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, habla del gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Esto es cuando toda persona inconversa será levantada para aparecer ante Dios, juzgada y luego echada al lago de fuego. Y este pasaje lo llama la segunda muerte, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Tal vez usted está pensando: pero ¿cómo puede ser Dios tan injusto? Oiga bien, Dios ha hecho todo lo que puede para salvar al hombre. Es por decisión propia del hombre inconverso que él vaya al infierno. Es por rechazar el amor de Dios. Es por rechazar la oferta de salvación que Dios nos da. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno vaya al infierno. Pero el hombre va por su propia cuenta cuando él rechaza esta oferta del amor de Dios, de la salvación en Cristo Jesús. Entonces vemos primero el evangelio, después juicio y después condenación. Nota aquí que ellos sufrirán en presencia de los ángeles y del Cordero, que es Jesucristo. Piense por un momento: durante la tribulación, los cristianos, los que se habían convertido a Cristo por medio de la predicación de los 144,000, aquellas personas sufrieron en la presencia del anticristo. Él los encarcelaba, él los decapitaba, él los maltrataba. Ellos sufrieron por su fe en Cristo Jesús. Pero ahora, toda persona que recibe la marca de la bestia va a sufrir en la presencia de Dios, delante de Dios y delante de los ángeles, en el lago de fuego. Tremendo, ¿verdad? Por eso, vale la pena servir a Dios. Veamos el quinto anuncio en versículos 12 y 13. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, o sea, de los creyentes, los que tienen a Cristo como Salvador. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este quinto anuncio habla de una bendición para toda aquella persona que obedece a Dios y muere con su fe puesta en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Es otro estudio, pero aquí está una de estas bienaventuranzas. Bienaventurado el que muere en el Señor. Está hablando de una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Voy a serle muy directo. Como pastor, me han llamado al hospital para hablar con personas que están moribundas, que están justo antes de morir. Y yo he hablado tanto con creyentes como con incrédulos.
Y es notable la diferencia entre esas dos clases de personas. Yo puedo llegar a una persona moribunda que tiene a Cristo en su corazón y aunque está muriendo, está sufriendo en el cuerpo terrenal, él tiene una paz, una tranquilidad, porque él sabe en pocos minutos, cuando él pasa de esta vida, él estará en la presencia del Señor. Gracias a Dios. Y le da paz, le da fuerza para pasar por ese valle de la muerte. Por otro lado, he hablado con personas inconversas que también están moribundas, están sufriendo. Y he tratado de orar con ellos, hablar con ellos, explicarles cómo aceptar a Cristo en ese momento. Y ahí están retorciendo en la cama, llenos de miedo, de temor, de dolor, porque no tienen a Cristo. Y he visto a personas morir así. Y por lo que yo sé, sus almas fueron al infierno. Tremendo. Esto no tiene que pasar con usted. Usted puede poner su fe en Cristo Jesús y recibir vida eterna. Y en el momento de su muerte puede pasar a la presencia de Dios. Dice aquí, bienaventurado aquel que muere con su fe puesta en el Señor Jesucristo. Ya han terminado sus labores. Las pruebas de este mundo, de esta vida, las enfermedades, los dolores, las lágrimas, ya puede descansar de sus labores. Estará en la gloria del Padre Celestial, en la gloria del Señor Jesucristo. Oiga bien, la justificación produce santificación que resulta en glorificación. ¿Qué significa esto? La justificación es cuando una persona recibe a Cristo por fe. Somos declarados justos ante Dios. Y esta justificación produce una vida cambiada, santificación. Ya empezamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Pero esta vida resulta en glorificación. Un día estaremos en la presencia del Señor con cuerpos nuevos y glorificados. Y nota, estas personas mueren con su fe puesta, ¿dónde? En el Señor. No en sus obras, no en una iglesia, no en un pastor, no en ninguna otra cosa, sino en el Señor Jesucristo. Cristo es el que murió en la cruz. Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para redención de sus pecados y mis pecados. Y tenemos que poner nuestra fe en Él. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, pero nadie viene al Padre sino por mí. Si usted no va por la puerta de Jesucristo, entonces usted no va a ir al cielo. Pero si usted acepta a Cristo, entrará por la puerta del cielo un día cuando usted muere o cuando Cristo venga. El sexto anuncio, el último, para concluir este estudio, está en versículos 14 al 20. Y esta es una mirada también anticipada al final de la tribulación, cuando Cristo viene del cielo en su segunda venida para batallar contra el anticristo. El anticristo ha reunido sus ejércitos allá en Palestina, alrededor de Jerusalén, más bien desde el norte en Galilea hasta el sur por el Mar Muerto. Va a tener un ejército extenso, grande, miles, quizá millones de hombres. Y ellos van a guerrear contra Cristo Jesús. Y Jesús solo va a derrotarlos todos. Ninguno va a quedar con vida. Y va a ser tal la matanza que la sangre va a correr, dice aquí en este pasaje, hasta los frenos de los caballos, o sea, una profundidad de 1 metro quizá. Leamos aquí versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, es otro nombre del Señor Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz es como un cuchillo muy afilado para cosechar. Es una herramienta de cosecha. Dice versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz
al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega, o sea, coseche, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Estamos hablando de Armagedón, cuando Cristo viene para batallar contra los ejércitos malvados del anticristo. Y dice versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada, fue cosechada. Primero habla como si la cosecha es grano, como trigo. Pero luego ahora habla de uvas, como recoger las uvas y sacar el jugo. Leamos versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de uvas de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad de Jerusalén, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Estamos hablando de como 280 kilómetros aproximadamente. Un río de sangre de 1 metro de profundidad por tanta matanza, tantos hombres, soldados que van a morir en esta batalla. Quiero invitarles a abrir a Apocalipsis 19 y solo voy a leer versículos 19, 20 y 21. Nos da un resumen de esta batalla. Dice así, y vi a la bestia, el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Entonces ve el anticristo con los reyes que le han dado su apoyo al anticristo y todos sus ejércitos, millones de hombres ahí reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Este es Jesucristo que viene del cielo. Y contra su ejército, nosotros que venimos detrás de él. Versículo 20. Y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Entonces todas aquellas personas que le dieron su lealtad y su adoración al anticristo, ahí están, con su marca en sus frentes, en sus manos, y ellos van a morir en pocos minutos. Dice aquí, estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, ¿qué pasa con el ejército de ellos? Y los demás, todos estos hombres soldados, ejércitos, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. La espada que procede de la boca de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Con su propia palabra, Él va a matar a todos estos ejércitos. Y todas las aves, los buitres, los zopilotes, como decimos en Costa Rica, van a saciarse de las carnes de ellos. Una matanza tremenda. Esta batalla de Armagedón. Después de esta batalla, ya Cristo establece su reino. Puede leer de esto en capítulo 20. Llegaremos allí en unos días en los estudios próximos. Bueno, veamos aquí este sexto anuncio para resumirlo. Es hora de cosechar y vendimiar la tierra. Se compara a trigo, se compara a uvas también. En Palestina, en aquel entonces, ellos recogían las uvas, sus racimos, y los echaban en un lagar, una cisterna. Y luego entraban descalzos para pisotear las uvas. Y había una cisterna un poco más alta que la otra cisterna. Y hay una canoa que conecta las dos cisternas. Y ellos están aquí con las uvas echadas en esta cisterna, pisoteándolas, sacando el jugo, y pasa el jugo por la canoa a la otra cisterna, y ahí es donde recibe el jugo de uva. Pues así hace comparación a esta batalla
de Armagedón, como trigo cosechado, como uvas pisoteadas y sacada el jugo que se compara a sangre corriendo. Isaías profetiza acerca de la venida de Jesucristo y dice que su ropa será salpicada con sangre. Oiga, ¿por qué están rojos tus vestidos, como los que pisan las uvas en el lagar? Estoy leyendo en Isaías 63. Luego Cristo dice, soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. He pisado el lagar yo solo. Los he pisoteado en mi enojo. Los he aplastado en mi ira. Ya no es el cordero manso, es el león de Judá que viene para conquistar esta tierra. Dice, su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda mi ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza. El año de la redención ha llegado. Mi propio brazo me dio la victoria. Esto es Jesucristo hablando. Y Él profetiza su victoria en aquel día. También en Joel, capítulo 3. Oiga, esto no es una cosecha de almas salvadas, no. Esta es una cosecha contra los enemigos de Dios. Y sus almas van al infierno. Todas estas personas que mueren en Armagedón son gente inconversa que adoraron más bien al anticristo y al morir ellos van al infierno. Y dice Joel 3, mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar. Sus barriles se desbordan, tan grande es su maldad. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Tremendo. Este día de Armagedón. Cuando hablamos de tribulación, no estamos hablando de nada bonito. Después de estudiar este capítulo, no queda ninguna duda en mi mente que yo quiero estar al lado ganador. Yo quiero estar al lado de Dios. La persona que está al lado de Satanás, su derrota está profetizada. Si usted sigue rechazando al Señor Jesucristo como su Salvador personal y no quiere aceptar a Cristo, su condenación es cierta. Pero no tiene que ser así. Con solo abrir su corazón al Señor. Oiga, hay una invitación para usted hoy día. Romanos 10:9. Escuche. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La invitación es suya, es mía. Es de toda persona que escucha hoy. Puede aceptar a Cristo y puede pasar de muerte a vida, de condenación a un hogar celestial, de la derrota a la victoria. Ojalá que usted aproveche esta invitación y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. Y para aquel que ya tiene a Cristo, yo sé que tengo a Cristo en mi corazón. Y estoy ahora hablando a mi hermano, mi hermana en la fe, pues esparcemos estas noticias a otras personas. Hablemos con otros para que también puedan entender este plan de salvación, la oferta que Dios está ofreciendo hoy día antes de que Cristo venga. Que Dios les bendiga. Padre, pido que tú tomes lo que hemos visto en tu palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, y que lo apliquemos a nuestras vidas. Y para aquella persona que está escuchando sin Cristo, ayúdale a él o a ella, sea hombre o mujer, para que abra su corazón en una actitud de humildad, de arrepentimiento, y que diga al Señor Jesucristo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Yo te acepto como mi Salvador. Por fe, por la gracia de Dios, yo recibo a Cristo. Señor Jesús, sálvame.
Ojalá que esa persona haga esta decisión ahora mismo. Ayúdale, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy buen día. Que Dios les bendiga.